Zapopan presenta Radio Cocone. de Preparatoria 15 para Radio Cocone en su programa Sonidos de la 15. ¡Comenzamos! Comunidad Prepa 15 ante la pandemia. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Sonidos de la 15 desde Radio Cocone. Les habla Hatsiri Muñoz junto con mis dos compañeras Karen Robles y Andrea Abascal. Le damos una calurosa bienvenida a los profesores María Esther Rodríguez, Juan Pizano, Luz Trinidad Daira Valdés y José de Jesús Hernández. Y en estos momentos la maestra María Esther Rodríguez, que es la encargada de aspectos de logística con profesores y seguimiento en plataforma Classroom, nos responderá algunas preguntas. La primera sería, ¿qué se ha hecho para que la cuarentena no afecte a nivel académico a los alumnos? Hola, ¿qué tal, Hatsiri? Es muy grato para mí platicar contigo acerca de los aspectos de logística académica de Prepa 15 ante esta cuarentena. Quisiera aprovechar para saludar a todos los radioescuchas. Es un gusto saludarlos nuevamente. Bien, tu pregunta es muy interesante porque nos permites explicarle al auditorio cómo es que Prepa 15 se organizó con sus profesores para que esta cuarentena no afecte a nivel académico a los alumnos. Déjame comentarte que esta estrategia consta de 2 pasos. El primero fue trabajar con el colegio departamental para organizar la mejor estrategia de seguimiento académico, es decir, la mejor significa que era aquella que garantizara que los aprendizajes de nuestros alumnos estarían acompañados, evaluados y retroalimentados durante el periodo de receso de las clases presenciales. ¿Cuál fue esta estrategia? Bueno, nosotros decidimos descansar en el uso de la paquetería G Suite de Google for Education. Así es que cada uno de nuestros profesores ha creado y está gestionando clases en la herramienta Classroom. De esta manera, aseguramos que nuestros estudiantes trabajan de forma asincrónica con sus profesores. El segundo paso ha consistido en un asesoramiento y acompañamiento de la planta académica para apoyarles en el diseño de las actividades de aprendizaje que obviamente nuestros alumnos realizarán en cada una de sus unidades de aprendizaje curricular. Bien, bueno, de esta manera las academias hacen uso del acervo de material didáctico con que cuentan. Es decir, esas presentaciones PowerPoint, lecturas, vídeos, documentales, películas, entre otros. Y con estos recursos ellos ofrecen a nuestros estudiantes oportunidades variadas y diferentes de interacción con los contenidos temáticos. Estas interacciones les facilitan la realización de la actividad asignada. Ahora, cada vez que nuestros alumnos envían su actividad, los profesores nos damos a la tarea de revisarlas, evaluarlas y ofrecerles retroalimentación a los aprendizajes. Estamos seguros, Hatsiri, que gracias a esta estrategia, Prepa 15 ha garantizado la continuidad de los cursos de este ciclo escolar 2020A. ¿Prepa 15 ya estaba preparada para una situación parecida a la que vivimos en estos días? Claro, Hatsiri, mira. Sí, así es, porque ya habíamos enfrentado con éxito el periodo de receso ante la influenza AH1N1. A partir de esta vivencia, aprendimos a diseñar y operar mecanismos de evaluación de aprendizajes alternativos, de manera que a partir de ese año, en cada periodo de planeación académica y para cada unidad de aprendizaje curricular, se estructura una rúbrica alterna que facilita la evaluación de aprendizajes en caso que alguno de nuestros estudiantes tenga dificultades para asistir con regularidad a las clases presenciales. Ahora, si bien la situación actual es muy diferente a la que te menciono en sentido del receso prolongado de clases presenciales,
tenga la certeza que Prepa 15 tiene experiencia y está preparada para responder asertivamente ante las situaciones extraordinarias que se presentan. ¿Qué aplicaciones están utilizando para realizar las actividades correspondientes? Qué bueno que me preguntas esto, Hatsiri. Así me permites ampliar la información acerca del acompañamiento académico hacia nuestros estudiantes. Te comparto que el mecanismo principal de trabajo virtual con los chicos es Classroom, a través de una clase por unidad de aprendizaje curricular. En estas clases se utiliza el tablón para mantener comunicación con nuestros estudiantes, informándolos y resolviendo sus inquietudes. Pero la paquetería G Suite es muy amplia y diversa, por lo que también mantenemos comunicación con los chicos a través del correo institucional en Gmail. Aprovechamos el Drive para almacenar las actividades de los chicos. Incluso se han ofrecido en algunas unidades de aprendizaje curricular sesiones sincrónicas a través de la herramienta Meet. Otros profesores, en tanto, han subido los videos explicativos de sus lecciones en la plataforma YouTube. Y otros han creado páginas especializadas de sus contenidos disciplinares en sites. Sin embargo, el uso de esta paquetería no limita la creatividad de la planta docente de Prepa 15, así que también se están ofreciendo actividades académicas aprovechando las ventajas formativas de Facebook, WhatsApp, Moodle y Edmodo. Como verás, el segundo paso de nuestra estrategia de aseguramiento del aprendizaje de nuestros estudiantes está siendo muy enriquecedora para toda la comunidad académica de nuestra escuela. Y no creo ser la única que pensó el qué pasará con las actividades extracurriculares como olimpiadas, interprepas de escolta, baile, entre otros. Así que por favor cuénteme qué va a pasar con estas actividades. Bien, con las actividades extracurriculares de carácter científico, como las olimpiadas de conocimientos y los concursos de ciencias, o las de carácter deportivo, como las justas y los torneos de baile, o aquellas de carácter cultural, como los conciertos y las exposiciones, te puedo hacer notar que tienen algo en común. ¿Ya lo viste, Hatsiri? Ese carácter común es que son presenciales, de manera que te informo que estarán suspendidas hasta que las condiciones de la contingencia sanitaria mejoren en nuestro país. Es muy importante que como sociedad respetemos las indicaciones que los expertos nos marcan, porque no es el momento de convivir con los demás. Debemos adaptarnos a las nuevas condiciones de interacción con las personas. Así que por lo pronto, centremos nuestra concentración en las actividades disciplinares virtuales de nuestras unidades de aprendizaje curricular y esperemos indicaciones y lineamientos por parte de las diferentes instancias organizadoras de dichas actividades para saber cómo es que vamos a proceder. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Salvador Pizano, encargado del área de atención a alumnos de la Escuela Preparatoria número 15. Maestro Juan Pizano, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Comenzamos. ¿Cómo se les informó a los alumnos que las clases se estarán realizando de forma online? Pues se recurrió a un medio de información muy similar, pues debido a la premura de las decisiones que se tuvieron que tomar en el inicio de esta contingencia. Se recurrieron a las redes sociales, principalmente pues a la página de Facebook de Prepa 15, que es Prepa 15, 15 con letra, y a la página oficial de la escuela, prepa15.cens.dg.mx. En estos dos espacios pues se les informó a los alumnos, se les compartieron los comunicados del señor rector, los comunicados del Sistema de Educación Media Superior y los mismos comunicados de Prepa 15. En la página oficial ahí se les compartió pues todos los códigos de las clases virtuales para que ellos pues pudieran accesar a la clase de su profesor.
las redes sociales han sido pues muy importantes para poder hacer llegar la información a los alumnos para que puedan estar en contacto con su escuela, aunque sea a distancia. ¿Por qué es importante que todos y cada uno de los estudiantes y profesores de Prepa 15 respeten la cuarentena? Cada uno de nosotros puede ser transmisor de este virus. Lo complicado del virus al que nos estamos enfrentando hoy en día es que es un virus muy contagioso y que aparte pues tarda 15 días aproximadamente en hacerse presente, en que la persona que lo porta presente un malestar. Entonces nosotros podemos pues tentativamente hacer una vida normal creyendo que no tenemos el virus, que no estamos contagiados, pero en esos 15 días que tardamos en darnos cuenta podemos estar propagando el virus a demás personas, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Por eso la importancia de mejor mantener la distancia y qué mejor distancia que quedarse uno en su casa, para así evitar ser el propagador o evitar contraer el virus. ¿Qué opinas sobre las noticias falsas que se difunden en redes sociales sobre el que se cursará de nuevo el ciclo escolar? Bueno, hoy en día las redes sociales son un medio de comunicación muy poderoso, porque bueno, al final de cuentas todos podemos acceder a ellas y asimismo todos podemos subir información a ellas. En el caso de las falsas noticias que surgen pues en esta contingencia, desde noticias que tienen que ver con la propagación del virus hasta noticias como se han dado en el ámbito escolar. ¿Qué recomendaciones nos daría respecto al uso de redes sociales en estos momentos a los alumnos? Pues yo recomendaría a toda la comunidad universitaria, específicamente a los alumnos, que antes de tomar alguna decisión o antes de empezar a propagar falsos rumores, primero verifiquen la fuente de la información. Si es información que está alojada directamente, como ya mencioné, en la página de Facebook de la escuela o en la página oficial de la escuela o en las páginas oficiales de la misma Universidad de Guadalajara, podemos dar por hecho que es información fidedigna. Si la información llegó de alguna otra forma a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, a nuestro muro de Facebook, pues a lo mejor valdría la pena visitar las páginas oficiales para ver si esa misma información está alojada en esos sitios. Creo que pues parte de lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones es mantener la calma, no alarmarnos y tratar de hacer lo que está de nuestra parte para que todo esto vaya cada día mejor. El hacer caso de noticias que no están bien fundamentadas, que no sabemos quiénes las están difundiendo, pues lo único que hace es confundir más a la gente, confundirnos y a lo mejor podemos caer en malas decisiones debido a esta mala información. Bueno, ya que estamos con la maestra Luz Trinidad, díganos, ¿cómo se está llevando la parte de la documentación, los cambios de turno o de preparatoria, las constancias y pagos? ¿Cómo lo están llevando? Hola, gracias por la invitación. El personal administrativo de control escolar atiende de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde para dar atención a padres de familia, alumnos y exalumnos. Ahora bien, cambios de turno no tenemos, ya que el semestre está avanzado y este proceso puede llegar a perjudicar al alumno de forma académica. Cambios de preparatoria. Estos trámites tienen asignadas fechas específicas por el CEMS. En otras palabras, son dentro del periodo de cierre e inicio de cada semestre. Por ello, no está vigente este trámite. Ahora, entrando en el tema de las constancias y agregando CARDEX y duplicado de certificados, los mencionados con anterioridad son los servicios más requeridos. Entonces debe realizar un pago del arancel del trámite. Antes que nada, los formatos se descargan en la página de la prepa, www.prepa15.sems.udg.mx. El alumno debe dirigirse a la pestaña de servicios. Luego, en el despliegue de lista, se elige la opción administrativos. Acto seguido, se elige el PDF correspondiente a su necesidad. Después,
El pago se realiza en el banco o cajero automático especial que recibe pagos. No lo olviden, los bancos se muestran en la orden de pago. Una vez aclarado estos pasos, comentaré otra alternativa para acceder al formato. El usuario puede dirigirse a las instalaciones y solicitarlo. A continuación, acudirá a los mismos sitios que acabo de mencionar para su pago. Para finalizar, se entrega el formato de pagos en control escolar. Las constancias y CARDEX elaboradas se entregan al día siguiente. En conclusión, todos los trámites administrativos continúan con normalidad. Tenemos al personal administrativo con guardias para atender a los alumnos que lo requieran. ¿Y cómo le están dando seguimiento a los trámites de los alumnos que ingresan a la UDG? Te comento. Los aspirantes a la preparatoria deben ingresar a la página www.escolar.udg.mx para el seguimiento de trámites. Ellos pueden hacerlo mediante el número de registro INIP. Entonces, en el apartado de cita se descarga un escrito con los siguientes datos: domicilio, fecha y hora, en la que se requiere su presencia del solicitante en la preparatoria correspondiente. En este caso, los aspirantes de la preparatoria número 15 les estamos dando atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por un lado, en estos días de cuarentena no importa si la fecha de la cita está vencida, es decir, la atención sigue vigente hasta el día 8 de mayo, pero el alumno requiere llevar al lugar su cita impresa y una identificación. Cabe mencionar que las fechas para el examen de admisión continúan. Son 2 fechas, sábado 30 de mayo y sábado 6 de junio. Cada aspirante tiene asignada una fecha. Esta la pueden consultar en la solicitud de ingreso que les fue entregada el día de la cita. ¿Y a los que se van a graduar? En definitiva, su atención debe dirigirse a la parte académica. Para ser más clara, ellos deben continuar con el cumplimiento de tareas asignadas en línea por sus maestros. Por otra parte, en el ámbito administrativo no se requiere un trámite, pero en el mes de mayo, Control Escolar les proporcionará información a los alumnos para su inminente egreso. Si la distancia prevalece, dicha información se publicará en los medios establecidos de la institución, en la página de la escuela, que es, te la repito, www.prepa15.cems.udg.mx, asimismo en la página del Facebook. ¿La duración del semestre se aplazará? La respuesta es no. Los calendarios del ciclo escolar no se han modificado. En estos momentos todos estamos experimentando cambios en nuestra vida cotidiana por los acontecimientos de esta emergencia sanitaria. Y ha circulado información acerca de esto que no proviene de fuentes oficiales, por lo que es importante verificar el origen para no crear confusión e incertidumbre. Ahora bien, si hubiese un cambio en las fechas se les informará por los medios oficiales. Por último, les agradezco por abrir este espacio para que los alumnos de la preparatoria número 15 sepan que el personal administrativo está atendiendo de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para terminar, deseo transmitir estas palabras. El humano en algún momento de la vida atraviesa por situaciones que nos hace reflexionar sobre nuestras acciones. En estos momentos, de manera individual experimentamos cambios. Ustedes como estudiantes, su dinámica de estudio cambió, pero siempre he creído que los cambios son buenos. Aprovechen esta situación para ser más autogestivos. Recuerden que ustedes son el futuro de su familia y desde luego de la nación. Los mexicanos hemos experimentado crisis y nos hemos mantenido fuertes. Esta emergencia sanitaria es un reto más para nosotros, la cual con responsabilidad individual podremos superarla. Por último, cuídense y cuiden a quienes los rodean, en especial a su familia, y los esperamos próximamente en su escuela. Les yeux qui vont baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portraits sans retour, et l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle du mal, je vois la vie rose. Il me dit des mots d'amour.
Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Agradecemos a los profesores María Esther Rodríguez, Juan Pisano, Luz Trinidad, Daira Valdés y José de Jesús Hernández, así como a nuestras locutoras Karen Robles y Hatsiri Muñoz. Se despide Andrea Abascal desde Sonidos de la 15 para Radio Cocone. Esto fue Sonidos de la 15. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias.